Bienvenidos al primer tema de Física 2, el cual es un tema base, un tema muy básico y fundamental para poder entender y analizar los temas que vendrán después. Vamos a iniciar con este tema que se llama estados de agregación. ¿Estados de agregación de quién? Pues de la materia. Así es que estamos hablando de materia, como comúnmente se le conoce a todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Así es que vamos a anotar todo este tipo de definiciones en su cuaderno. Materia que era todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿De qué se forma la materia? ¿De qué está hecha la materia? Pues bueno, si nos vamos a la parte más pequeña de la materia, encontramos que es el átomo. La palabra átomo se viene derivando del griego y se divide en dos, que serían a y tomo. A significa sin y tomo significa división. Vemos, por ejemplo, que todo lo que una palabra derivada del griego que empiece con A, pues está hablando de lo contrario, es decir, algo que carece o no tiene, es decir, sin. Y tomo, pues lo vemos, por ejemplo, en colecciones de libros, pues que sea primer tomo, segundo tomo y demás, es decir, primera división, segunda división y demás. Así es que el átomo, en conjunto, ya la palabra, significa sin división, es decir, la parte más pequeña que ya no se puede dividir. En ese tiempo los griegos definieron que el átomo era la parte más pequeña de la materia y que no podía dividirse. En la actualidad ya se cuenta con procedimientos para dividir este átomo, pero la energía que resulta de esta división pues es comparable y es utilizada precisamente en la bomba atómica, por eso es que viene de ahí el nombre de átomo. Bien, entonces el átomo, lo hemos visto, lo hemos conocido, se forma por un centro, donde en ese centro pues hay protones, que son con símbolo o carga positiva, hay electrones, que es carga negativa, y neutrones, es decir, carga neutra. Protones y neutrones están dentro del centro de este átomo y los electrones están en las ondas, en la parte exterior de estos átomos. Dependiendo del número de electrones que tenga un átomo en sus capas, en sus ondas externas, pues es lo que va a definir qué tipo de elemento es o un átomo de qué elemento está siendo partícipe. Vemos, por ejemplo, si ustedes ya vieron en química, la tabla periódica, pues tienen un número de electrones cada átomo. Estos electrones pues están en la capa externa de los átomos y es lo que define qué elemento se trata. Entonces eso es la parte más pequeña de la materia, un átomo. ¿Qué pasa si yo junto varios átomos? ¿Qué es lo que se forma cuando se unen varios átomos? Pues tengo entonces lo que se forma una molécula. Una molécula entonces se forma de dos o más átomos. A esta unión entonces se le va a llamar molécula, es decir, molécula viene del griego también, que es moles o materia, es decir, parte pequeña ya de algo conciso, ya de una unión, no solamente de un elemento como el átomo, sino ya una unión que forma una materia. Con esta unión de dos átomos, pues estamos formando ya en sí la materia. Por ejemplo, el ejemplo más básico es si yo junto un átomo de, en este caso, oxígeno, con dos átomos de hidrógeno, pues estaría formando lo que viene siendo la materia, en este caso de agua, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Formado entonces de dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y esto sería una molécula, es decir, ya dos o más átomos juntos. Teniendo en cuenta esto, pues entonces la parte más pequeña se llama átomo, si junto dos o más átomos llamo molécula. Y ya una molécula o más se caracteriza ya en la unión de dos o más moléculas, pues lo que viene siendo ya la materia, que ahora sí la definimos como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y ese era el diagrama inicial sobre la materia. Teniendo ahora sí claro de dónde es que viene la materia, qué la forma y cuáles son los enlaces, ya la característica del átomo, la característica de la molécula, que así es como se forma la materia, pues vamos a poder comprender ahora sí los estados de agregación.
Los estados de agregación entonces se van a ver definidos por el comportamiento que tengan las moléculas, que a su vez están formadas por átomos, en la materia. Esto se divide en tres. Hasta el momento hay tres estados de agregación ya definidos y certificados. Los físicos, pues bueno, siguen trabajando en encontrar otro tipo de estados de agregación. En un tiempo se consideraba el plasma como un estado de agregación, pero hasta el momento tenemos tres estados de agregación que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos el estado de agregación sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados de agregación actuales y vamos a estudiar ahora sus características en este caso. En la antigüedad también trataban de explicar este comportamiento de los átomos, de las moléculas de la materia y definirlo por sus estados. Pero en la antigüedad se creía que existían solo 4 estados de agregación. Los estados de agregación antiguos eran aire, fuego, agua y tierra. Era como los griegos clasificaban a los estados en que la materia puede estarse. Ahora ya después de estudios, pues vemos que esos 4 estados de agregación no son más que elementos. El aire es un elemento que es el oxígeno, está formado mayormente por oxígeno. El agua son 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Pues la tierra se conforma por varios elementos, nitrógeno y demás. Y el fuego es una manifestación de la energía, así es que nada tienen que ver con los estados de agregación actuales. Estos 3 estados de agregación entonces se van a definir según el comportamiento que tengan sus moléculas o sus átomos ya formándose como materia. En el estado sólido, cada punto que ponga voy a representarlo como una molécula. El estado sólido, todas sus moléculas se encuentran muy juntas, formando entonces lo que viene siendo la materia. Todos los sólidos que te puedas imaginar tienen sus partículas, sus moléculas, sus átomos muy juntos. Y eso origina que precisamente se conforme este estado de agregación que es el sólido. Después, el líquido no es lo mismo que el sólido. El sólido, como ya lo vimos, pues tiene una fuerza de atracción fuerte entre sus moléculas. El líquido también tiene fuerza de atracción, pero no es ni tan alta ni tan baja. Es decir, digámoslo, es una fuerza de atracción media. Todos los líquidos entonces va a haber cierta fuerza entre sus moléculas, pero no tanta para comportarse como un sólido. Vemos un poco más dispersas, ya que la fuerza de atracción entre ellas, pues bueno, sí es suficiente para mantenerlas juntas, pero no tanto para que estén tan pegadas. Por otro lado, el extremo del sólido pues sería el estado de agregación gaseoso, y pues sus moléculas están muy dispersas, es decir, la fuerza de atracción que existe entre ellas no es tan alta. Digamos que sí existe fuerza de atracción, pues para que no se dispersen tanto estas moléculas, estas partículas, pero no es tan alta y por lo tanto sus partículas están dispersas. ¿Qué origina precisamente este comportamiento de sus partículas y qué es lo que hace que se clasifiquen en 3 los estados de agregación? Pues es lo siguiente. Vamos a ver 4 características de cada uno. El sólido, pues al tener sus partículas demasiado juntas, una fuerza de atracción muy fuerte, pues va a tener una forma propia. Es decir, dependiendo esta fuerza de atracción que existe entre sus moléculas, pues va a originar que estos sólidos tengan una forma propia, es decir, que no se puedan manipular, no se puedan malear. Por lo tanto, otra característica es que no son maleables. ¿Qué significa maleable? Pues que no se pueden manipular, no puedo yo cambiar su forma simplemente con las manos. Vemos entonces que su fuerza de atracción es alta. Por eso es que sus partículas, pues bueno, se encuentran muy unidas. Y la cuarta característica es que esta característica de las partículas, de las moléculas que están tan juntas, pues hace que sea tangible toda aquella materia que sea sólida, es decir, que yo la puedo tocar. Estas son las 4 características del sólido. Vamos con las del líquido. El líquido, como sus partículas no están tan unidas, sí existe fuerza de atracción entre ellas, que es una fuerza de atracción media, pero no tan fuerte como para que tenga forma propia. Así es que la principal característica del líquido es que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si, por ejemplo, tenemos agua en un vaso, pues precisamente la forma de esa agua
va a ser la forma que tenga el vaso, en este caso el recipiente. Si yo tengo una botella de agua, pues es la misma, el agua va a tener la forma de la botella. Si yo la tiro, pues bueno, va a adaptar la forma de lo que se esparce en el piso o en el recipiente donde caiga. Así es que no tiene forma propia, aunque sí se mantiene junta. El líquido sí es maleable, es decir, sí lo puedo manipular debido a esta característica. Su fuerza de atracción es media. Y pues bueno, aunque no tengan las moléculas tan juntas, aunque su fuerza de atracción no sea tan alta como el sólido, sí es tangible. Sí permite ese comportamiento que sea tangible. Pasando al último estado de agregación, que son los gaseosos, pues su fuerza de atracción, como ya lo vimos, no es tan alta, por eso es que se encuentran dispersas sus moléculas y por lo tanto, esto al igual que el líquido, pues su forma no va a ser fija, sino que tiene forma del recipiente. ¿Qué significa que tenga forma del recipiente? Pues precisamente un ejemplo es el gas butano, que es el que se utiliza en la cocina de la mayoría de los hogares. Pues este gas va a estar contenido en un tanque, puede ser un tanque normal o un tanque estacionario, en un cilindro de gas, que es lo que comúnmente se llama, y la forma del gas pues precisamente va a adoptar la forma que tenga ese tanque estacionario o ese cilindro de gas. Se va a estar expandiendo, pero no va a pasar más allá del cilindro o del tanque estacionario, sino que va a adoptar su forma. El gas, pues otra característica también es que no es maleable. Su fuerza de atracción entre moléculas es baja. Por eso es que se dispersan sus moléculas. Y al no ser maleable, es decir, que yo no lo puedo manipular con las manos, pues lo hace tampoco tangible. Sé, por ejemplo, que el gas, en este caso puede ser una manifestación, el oxígeno, es un gas también. No puedes tocarlo, sabes que existe oxígeno, pero no es algo que puedas tocar, no es algo sustancioso que puedas sentir en tus manos, por lo tanto lo hace un no tangible y no maleable. Estos son entonces los 3 estados de agregación, hay que tenerlos en tu cuaderno, pásalos tal cual como lo tenemos, es un cuadro comparativo, donde vemos entonces la forma que ocupan sus moléculas, dependiendo de la fuerza de atracción que existe entre ellos, y esa fuerza de atracción o esa composición, pues es las características que va a formar a cada estado, sólido, líquido o gaseoso. Al definirse entonces estos estados de agregación por el comportamiento de sus partículas o sus moléculas, es posible al agregar energía, bajar, subir temperatura, mezclarlos con otros elementos, es posible cambiar de un estado de agregación a otro. Por eso es que vamos a ver este cuadro comparativo para ver qué nombre recibe cada cambio de estado de agregación. Vamos a expresar entonces los 3 estados de agregación por su forma común de manifestarse. Un sólido lo vamos a poner como un cubo, un líquido por ahí como una mancha, que es como se expresa el líquido, y el gaseoso, aunque no es algo tangible ni algo visible, lo podemos observar y sabemos que existe ahí, por lo tanto lo podemos decir como en puntos suspensivos para expresar que es un gas. Vamos a tener entonces una conversión para cada estado de agregación y vamos a irlo anotando. Si un líquido se pasa su estado de agregación a ser un sólido, a este cambio se le llama solidificación. Si un sólido se pasa a un líquido, a este cambio se le llama fusión o derretimiento. Si un sólido se convierte directamente a gas sin pasar a ser líquido, a ese cambio se le llama sublimación. Si un gas se convierte en sólido de forma directa, sin pasar también por líquido, se le llama cristalización. Si un gas se convierte en líquido de forma directa, que es comúnmente lo que vemos por ahí en el ciclo del agua, en la lluvia, se le llama condensación.
Y si un líquido se convierte en gas, se le llama vaporización. Entonces ahí tenemos ya cómo se va a llamar el cambio de un estado de agregación a otro. Si te fijas, existen dos cambios de estado de agregación para cada estado. Si tenemos de sólido, pues yo solo lo puedo cambiar a líquido o a gas. Y aquí tenemos que se llama de sólido a líquido, fusión o derretimiento, y de sólido a gas se le llama sublimación. Si por el contrario yo tengo ahora un líquido, solo puedo cambiarlo o a sólido o a gas. Si se cambia a sólido se llama solidificación y si se llama gas se llama vaporización. Y lo mismo ocurre con el gaseoso. Si es un estado de agregación en forma de gas, solo lo puedo cambiar a sólido o a líquido. Si es a sólido, se cristaliza, existe una cristalización, y si es a líquido, se condensa. Es decir, ese gas va a tener una condensación y se va a convertir directamente en líquido. Para terminar con esta conversión de estados de agregación y con el tema, vamos a poner algunos ejemplos en cada uno de estos cambios para que sea más representativo. Vamos a tener entonces 6 conversiones en este estado de agregación y son 6 principales. Vamos a poner las básicas para que se entienda un poco mejor y estos ejemplos sean más representativos. Si yo cambio, por ejemplo, de líquido a sólido, un ejemplo sería el congelar agua. Al poner tú esa agua líquida en el congelador para que se convierta en un hielo sólido, pues estás haciendo un cambio de estado de agregación al disminuir la temperatura. En este caso entonces sería congelar agua. Si yo quiero cambiar ahora de líquido a gas, pues aplicando el mismo ejemplo de agua, sería con la ebullición del agua. Es decir, con poner a hervir agua para calentarla, para hacer un té o cualquier cosa, el vapor de agua, al convertir ese líquido, que es el agua líquida, a un vapor de agua, pues estás haciendo un cambio de estado de agregación de líquido a gas. Lo contrario de líquido a sólido, pues sería de sólido a líquido, y si de líquido a sólido congelamos agua, ¿qué pasa cuando se cambia de sólido a líquido? Pues un ejemplo sería cuando se derrite el hielo. Al aumentar su temperatura, pues el hielo se va a derretir y va a cambiar entonces de estar en un estado sólido, de tener sus partículas muy juntas, a tenerlas con fuerza menor, y se va a convertir en agua líquida ese hielo. De sólido a gas existen procesos donde se involucra el azufre, donde pues no ocupa pasar ese azufre a ser un líquido para convertirse en gas, por lo tanto directamente de sólido a gas sería convertirse en azufre. Este ejemplo se utiliza solamente con azufre porque si el agua, por ejemplo, que la tuvieras de un sólido, que es un hielo, a convertirla en vapor de agua, forzosamente tienes que convertirla a líquido para que ese líquido después se convierta en vapor de agua. No existe con el agua un cambio directo de ser un hielo a ser gas, sin pasar a ser líquido. Así es que el azufre y algunos otros elementos, en ellos sí se puede hacer esta conversión directa de sólido a gas. De gas a líquido, pues tendremos la condensación, ocurre en las nubes. También tenemos, por ejemplo, cuando algún vidrio se empaña, pues precisamente lo que está pasando es que de ser un gas, de estar por ahí el vapor de agua, se convierte o se condensa en un líquido. De gas a sólido, pues un ejemplo sería la nieve, ya que la nieve se cristaliza sin pasar a ser líquido, de estar condensándose o de estar en la nube. Debido a las altas temperaturas, pues se puede ejercer en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias esta conversión de ser un vapor de agua directamente a pasar a ser nieve o un cristal de agua, que en este caso se conoce como copos de nieve o nieve directa. Después de ver estos ejemplos, espero que haya quedado claro entonces cómo se forma la materia, qué es la materia, cómo se va a formar un átomo, qué es una molécula, cuáles son los estados de agregación de la materia, cuáles son las características de esta y cómo se puede cambiar, cuáles son ejemplos de cambio de estado de agregación y cuál es el nombre de estos cambios de un estado de agregación a otro. Después de ver este video, entonces en el apartado de Classroom voy a dejarte un pequeño cuestionario que vas a contestar de acuerdo a lo que vimos en este video.